Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Vamos a comenzar con el vídeo del resumen semanal. ¿Y qué hemos visto esta semana? Pues hemos visto muchísima volatilidad en los mercados. Vemos como la indecisión es altísima. Había muchas noticias macro durante toda esta semana y esto que ha provocado muchísima volatilidad. Pero ojo, porque no se ha convertido en un claro movimiento al alza o en un claro movimiento a la baja, sino que al final de la semana podríamos decir que nos hemos mantenido en lateral. ¿Y qué podría ser esto? Pues ojo, porque podría ser un claro movimiento de distribución en los mercados. Sé que ahora mismo muchos de los inversores que ahora mismo estén viendo este vídeo estarán pensando que no saben qué va a pasar, si va a seguir subiendo, va a seguir bajando, porque lo hemos visto en los comentarios esta semana y yo también estoy en esa misma situación. Por eso, en estos momentos tan importantes en el mercado hay que pensar qué nos ha llevado a pensar lo que estamos pensando ahora mismo. Por lo tanto, esto lo vamos a tratar en el vídeo y lo veremos en el apartado del análisis de los índices. Como siempre comentaremos y veremos cuál es la situación en la que nos encontramos principalmente en los mercados. También veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, de Twitter, de Telegram y de los comentarios de YouTube. Veremos también ya por fin la resolución de esa acción sorpresa que no va a dejar a nadie indiferente, porque lo que hay detrás de que haya esperado tanto tiempo para daros esta respuesta, seguramente muchos de vosotros lo vais a entender y vais a abrir los ojos para daros cuenta de en qué consiste todo esto del análisis técnico. Y también veremos esas 5 acciones de esa lista de top internacional. Así que no os podéis perder el vídeo de hoy porque va a ser muy interesante. Antes de comenzar con el análisis de los índices, como decíamos en la intro, vamos a ver qué es lo que nos ha llevado a pensar, a tener esa perspectiva bajista en el mercado, ya que ahora las dudas son muchas con este rebote que estamos viendo que estaría rompiendo toda resistencia dentro de esta caída. Hay que tener en cuenta que en el análisis técnico podemos ver señales más a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Y cuál acaba mandando? Evidentemente las de largo plazo. Sí que es verdad que las primeras señales las podemos interpretar en un gráfico, por ejemplo, diario o incluso de una hora. Esto ya sería un poquito más atrevido, pero la que manda en general serían las señales en el largo plazo. Y esas señales en el largo plazo son las que nos han llevado ahora mismo a pensar, llevamos todo el año comentándolo, que estamos en un mercado bajista. Y si os acordáis, ya hace un año, no sé si fue a finales de 2021 o en enero de 2022, publicamos un vídeo donde decíamos que había una señal clarísima en el Dow Jones que anticipaba una caída de los mercados, pero no una simple caída, sino el final de toda la tendencia alcista que veníamos viendo durante la última década y que podría marcar una tendencia bajista en los mercados durante 1 o 2 años. Y por eso ahora no hay que olvidarse de todo esto, y cuando tengamos tantas dudas como las que tenemos ahora mismo, porque el rebote está siendo espectacular, hay que pensar qué nos ha llevado hasta aquí y tener las cosas claras para no dudar qué es lo que nos va a hacer tomar decisiones erróneas en el mercado. Vamos a ver ahora en el análisis del Dow Jones de nuevo esta señal que nos hacía llegar a esta situación actual, pero os recomiendo a todos que al final del vídeo veáis este vídeo, os lo voy a dejar para que podáis recordar cuál era esta señal y por qué decíamos que era tan evidente, tan clara y que a lo mejor podría ser muy efectiva en el análisis técnico. Así que os recomiendo que lleguéis hasta el final para ver ese vídeo en el que comentábamos hace un año que nos podríamos encontrar en un mercado bajista. A ese vídeo le ha dado la razón al mercado durante todo el año, aunque ahora están surgiendo muchas dudas y no es para menos. Así que no dejéis de ver el vídeo al final. Y bien, ahora vamos a comenzar con el análisis de los índices. El primero de ellos, como siempre, va a ser el IBEX 35. Como podéis ver, la volatilidad durante toda la semana ha sido espectacular. ¿Qué hemos hecho? Pues bien, la semana pasada cerramos en la zona de los 8.416 puntos, un nuevo máximo en la tendencia alcista que venimos viendo. ¿Y dónde podríamos marcar el objetivo máximo? Pues en los máximos que veíamos en agosto. Y fijaros cómo en la sesión del jueves se hizo un máximo muy cerquita de esta zona. Antes veíamos una corrección hasta la zona de los 8.300 y a partir de aquí es cuando veíamos ese rebote. Ahora, ¿qué ha pasado en la sesión del viernes? Pues hemos visto cómo la cotización del IBEX 35 habría corregido un poquito, impidiendo marcar un nuevo máximo hacia rediario. ¿Esto qué nos indica? Pues que ojo, porque aquí podríamos ver una clara distribución con tanta volatilidad y ahora podríamos ver una corrección. ¿Será la corrección definitiva que ya nos mandará de nuevo a mínimos? Pues evidentemente es muy pronto para saberlo. ¿Y dónde estaría la clave ahora mismo? Pues bien, no deberíamos descartar una caída hasta la media móvil de 200 sesiones que, fijaros, se encuentra en los 8.153
puntos. Quizás podría llegar también a esa zona de 8.200. Digamos que podría estar por aquí la corrección. Y la clave estará aquí. Si vemos que pierde la media de 200 sesiones, ojo, porque ya sí que se podría complicar mucho el buscar un nuevo máximo en el gráfico. Pero si vemos una corrección hasta la media de 200 y sigue tirando para arriba, es decir, no pierde la media de 200 y viene acompañado de volumen, pues no habría que descartar para nada superar los máximos que veíamos esta semana e irse a cerrar ese gap que tiene pendiente en la zona de los 8.700 puntos. Sé que sería una buena subida de nuevo, pero no habría que descartarlo. Hemos visto una corrección a principios de noviembre, vimos esta corrección a mitad de noviembre y ahora no habría que descartar, pero otra corrección para coger ese último impulso al alza. Ya más aquí de la zona de los 8.700 puntos sería bastante complicado que nos mantengamos. De hecho, yo diría que es bastante complicado superar ya los máximos de agosto y quizás podríamos haber visto un techo. Pero bueno, como decimos, ojo, porque podría irse hasta la media de 200 y aquí habría que vigilar muy de cerca el volumen. Si vemos que la nueva subida viene con un volumen creciente, un volumen alto, pues nos indicaría que podríamos mantenernos al alza. Pero si vemos un volumen rácano, de hecho, si vemos que el rebote no consigue superar la zona de los 8.300 puntos, pues cuidado, porque puede que ya hayamos visto el pico y ahora sí que sí demos continuidad a la caída. Nos caben dudas de si veremos una caída en picado. Por ejemplo, la caída que veíamos en el mes de junio fue totalmente en picado, después de ver el último pico, y además también fijaros como en agosto prácticamente no hubo ningún rebote en toda la caída. Pues nos quedaría la duda de si hará eso o no. Yo, en mi opinión, ¿qué pienso? Pues que creo que va a ser una caída un poquito más escalonada, sobre todo al principio. ¿Por qué? Pues porque ha habido muchos inversores que han entrado durante toda la subida. Esta vez se ha comentado mucho que quizás ya habríamos visto suelo y ojo, porque aquí pueden haber hecho que hayan entrado muchos inversores. Cuando veamos caídas puede que no entren en pánico a primeras de cambio y piensen que es un simple rebote. ¿Esto que va a favorecer? A luego ver una pequeña subida al alza. Hay que tener en cuenta que ahora hay muchos inversores que han entrado durante el mes de noviembre y de diciembre, sobre todo el inversor retail, que piensa que quizás queda esa última subida del rally de Navidad. Por lo tanto, va a haber muchos que se queden hasta el final de diciembre. Pero ojo, porque si no vemos una corrección importante, de hecho, puede que ese último impulso que decimos que puede llegar a los 8.700 o que no supere esos máximos llegue en ese rally de Navidad. Pero antes deberíamos ver, como decimos, una corrección. Y ojo, porque el rally de Navidad se puede convertir en la empapelada de Navidad. Así que bueno, esto tendremos que ir analizándolo ya las siguientes semanas. Vamos a ver también el IBEX 35 en el gráfico semanal, porque fijaros como el máximo de esta semana se ha quedado muy cerquita de la media de 200, al igual que lo hizo en agosto. Todo podría encajar perfectamente en que estamos viendo un techo en el rebote. Pero bueno, evidentemente el mercado va a intentar jugar con nosotros estas próximas semanas, porque puede que si vemos ese movimiento con tanta volatilidad podría ser, claro, movimiento de distribución. Vamos a seguir con el DAX. ¿Y qué tenemos en el DAX? Pues fijaros cómo tenemos en el gráfico diario una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esta semana no ha conseguido marcar un nuevo máximo en el gráfico y de hecho lo que hemos visto es igual un movimiento lateral. Vimos caídas, a final de semana se ha recuperado. Movimiento que podría ser clarísimamente de distribución. Vemos cómo se ha relajado un poquito el RSI. Y ahora, si viéramos una corrección como la que comentamos en el IBEX 35, ahora mismo me parecería muy complicado que los índices sigan tirando ya desde principios de esta semana al alza. Es decir, no habrá que descartar que a principios de semana veamos esa corrección, incluso durante toda esta semana. ¿Dónde podría estar el objetivo en esa caída en el DAX? Pues estaría a los 13.930 puntos. Es decir, al llegar a esta zona sería esa zona clave en la que podríamos continuar cayendo con mucha fuerza y ya se complicaría mucho ver de nuevo la zona de máximos, o desde aquí podríamos rebotar de nuevo. Si volveremos a marcar un nuevo máximo con el rebote o no, ¿dónde estará la clave? En el volumen. Habrá que vigilar también ese rebote si le llegamos a ver si se produce una divergencia o no, porque si se produce una nueva divergencia, pues sería más claro aún que estamos al final de la subida. Si lo vemos también en el gráfico semanal, fijaros cómo los máximos han quedado pues muy cerquita también de esa zona que veíamos en junio. En este caso los máximos de agosto han quedado ya muy atrás, pero sí que es verdad que estaría muy cerca de esos máximos que veíamos en junio. Y esta zona, fijaros cómo parece que ya le está costando. Incluso podríamos ver aquí una formación de un techo redondeado, que sería una malísima señal porque podría desembocar, como decimos, una caída muy importante en el gráfico. El siguiente de los índices es el Dow Jones. Y fijaros cómo se está alargando muchísimo la divergencia que veníamos viendo entre la cotización y el RSI.
Fijaros que esta semana parecía que corregía a principio de semana, luego veíamos una subida muy fuerte en la sesión del miércoles y luego veíamos a final de semana una posible corrección que al final se acaba recuperando a cierre. Hay un engaño brutal, parecía que los índices ya en Estados Unidos iban a caer en picado, pero vimos como a cierre se recuperaron prácticamente todos, el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq. Esto fue un claro engaño, quizás un posible movimiento de distribución, como decimos. Por lo tanto, ahora, ojo, clarísima divergencia, esto apuntaría a que veríamos una corrección. Objetivo de la corrección en el Dow Jones, pues quizás el primer soporte lo tendría en los 33.900, pero está muy cerquita de la zona actual. No habría que descartar este gap que dejó abierto a mitad de noviembre, alrededor de la zona de los 33.200. Podría caer ahora hasta esta zona y luego, cuando venga ese rally de Navidad, podríamos ver ese último impulso trampa. Bien, vamos a verla en el gráfico semanal. Fijaros cómo ha superado ya esos máximos que veíamos en agosto y ahora, ¿dónde se encuentra? Pues al igual que veníamos en el DAX, pues se encontraría muy cerca del anterior máximo. En este caso serían los máximos que veíamos en abril. A partir de esta zona, pues ya veremos que va a ser complicado. Fijaros, el cierre de esta semana ha sido una vela, que no sería una mala vela tampoco, pero es una vela quizás de indecisión, con muchísima volatilidad, fijaros, y el volumen parece que ha ido cayendo un poquito. Por lo tanto, ahora, como decimos, no hay que descartar una corrección en el gráfico. Y todos muy atentos ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque lo que comentábamos antes de esa señal que nos había llevado a pensar que estábamos dentro de un mercado bajista es la que vamos a ver ahora mismo en el gráfico, ojo, mensual del Dow Jones. ¿Qué comentamos? Lo voy a resumir un poquito en el vídeo este que veíamos en enero de 2022. Pues que cada vez que se forma una divergencia en el Dow Jones y en el RSI, pues vemos caídas brutales en el gráfico. Pero no son simples caídas, a lo mejor un 15 o un 20%, son finales de fases alcistas en el mercado que dan lugar o que darle inicio a una recesión económica, y esto indica que podría estar el mercado cayendo durante 1 o 2 años. Fijaros cómo de momento desde los máximos que veíamos en enero de 2022 hasta los mínimos hemos visto una caída del 22%, es decir, nos quedaría bastante recorrido. Fijaros cómo en el 2020, incluso con el coronavirus, se dio esta señal y vimos una caída del 40%. Aquí tenemos la divergencia, cotización, RSI, ahora la teníamos de nuevo, cotización, RSI, y parece que todavía le quedaría bastante caída. Por eso, ¿qué pensamos? Que todavía no hemos llegado al final de la caída en los mercados. ¿Que hemos visto un rebote muy interesante? Sí, brutal, espectacular. Muy pocos pensamos que el rebote podría llegar hasta esta zona, pero quizá la estacionalidad ha favorecido a que ese rebote tenga esa continuidad al final de año. Lo hemos comentado también en algún vídeo. A partir de 2023 en Estados Unidos, las empresas que intenten recomprar acciones van a tener que pagar una tasa. Entonces puede que estén aprovechando ahora esa recompra de acciones que luego no van a hacer el próximo año porque pagarán esa tasa. Si nos vamos también a la crisis de 2007, pues fijaros cómo también teníamos corrección entre cotización, RSI y caída. ¿Una caída de cuánto? Del 54%. Por lo tanto, creo que todavía estaríamos muy al principio de la caída. Os recomiendo a todos que veáis el vídeo entero porque lo explicamos todo esto muy bien y os lo voy a dejar al final del vídeo. Vamos con el Nasdaq. ¿Y qué vemos en el Nasdaq esta semana? Pues fijaros cómo el Nasdaq es el único índice de todos los que teníamos esta semana que no se ha mantenido en lateral, sino que hemos visto una subida en el gráfico. Fijaros cómo desde el cierre la semana pasada la revalorización ha sido de cerca del 2%. Y ya lo comentábamos. ¿Por qué? Pues porque los valores tecnológicos son los que les quedaría ese último impulso más fuerte al alza. Muchos tenían gaps por cerrar, estaban lejos de zonas de resistencia que deberían tocar antes de continuar cayendo. Y esto que ha hecho, impulsar al Nasdaq. Y fijaros la fortísima subida que vimos en la sesión del miércoles de un 4,5%. En la sesión del viernes parecía que se venía abajo con ese dato del empleo en Estados Unidos, que es positivo económicamente, pero para la bolsa no, porque esto hace pensar que quizá los tipos de interés no suman un 0,5, suman un 0,75 en Estados Unidos. Y esto provocó caídas importantes, pero que al final de la sesión se acabó recuperando. Es decir, vemos que tiene fuerza ahora mismo el rebote, y es verdad, porque en otro momento hubiera caído con muchísima fuerza. Y quizás ahora muchos inversores están aprovechando estas caídas en el intradía para entrar y luego salirse en el rally de Navidad. Así que cuidado ahora mismo. Y también la vamos a ver en el gráfico semanal. Fijaros cómo caía hasta esa zona de los 10.800 puntos aproximadamente. Y ahora hemos visto un rebote que se ha quedado muy cerca
de esa zona que marcábamos esta resistencia clara, los 12.200 puntos. Es decir, cuidado porque esta zona va a ser complicada de superar. En el caso del Nasdaq, si viéramos una corrección ahora, al igual que veíamos en el IBEX, en el DAX o en el Dow Jones, habría que vigilar esa zona de los 11.480 puntos. No hay que descartar tampoco, es un poquito más abajo, a ese techo que tiene esa parte alta del gap, y a partir de aquí ver la última subida. Y esta semana quería enseñaros también el gráfico del S&P, un gráfico muy importante en Estados Unidos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y luego entenderéis por qué. Pero bueno, ahora le vamos a analizar. Fijaros cómo la subida ha llegado hasta ese gap que tenía sin cerrar en el mes de septiembre. Fijaros cómo lo ha cerrado prácticamente al milímetro. Y bien, ¿esto qué nos indica? Pues que podríamos haber llegado a ese techo de la subida, ese objetivo de cerrar el gap y ahora ver esa corrección. Vemos cómo tiene justo la media de 200 sesiones, que es donde vio mínimos en la sesión del viernes y luego rebotó al final de la sesión, pero ahora si hacemos una corrección puede que la acabe perdiendo la media de 200 sesiones. Fijaros con la sesión del viernes, con esa alta volatilidad, con esa recuperación tan buena que vimos en la cotización, porque fue perdiendo casi un 1%, más de un 1%, y al final casi cerró lateral. Deberíamos haber visto un volumen muy alto y no vimos ese volumen alto, es decir, esa recuperación de que vino apoyada del inversor retail que quizás aprovechó esa caída para entrar y aprovecharse del rally de Navidad. Ojo con el rally de Navidad, es que va a ser el empapelamiento de Navidad. ¿Y ahora qué podríamos esperar? Pues una corrección, evidentemente. ¿Hasta dónde? Pues quizás la zona de los 3.900 puntos, donde estarían esos mínimos que veíamos a mitad de noviembre, y quizás de esta zona ver ese último impulso a final de año. Ojo porque si pierde la media de 70 sesiones podría ser ya muy complicado volver de nuevo a máximos, pero como decimos ahora, ¿qué indica todo esto? Estamos en un techo muy importante, fijaros, ha cerrado el gap y vemos que al cerrar el gap la cotización ha ido perdiendo fuerza. Ahora, no habría que descartar una corrección importante para luego ver ese último impulso. Fijaros en el S&P cómo ha habido rebotes, caídas con rebotes más interesantes que lo que vimos, por ejemplo, en el IBEX 35, que se ha mantenido más vertical con la subida. Por lo tanto, esto ha dado más oportunidad al inversor pequeño de entrar. Y esto es lo que ahora irá apoyando que se mantenga muy bien al alza. Así que bueno, como resumen a todo esto, estamos viendo cómo nos encontramos en zonas complicadas de superar, están dando claras señales de debilidad ya en las últimas subidas. Semana pasada decíamos que quizás vemos esas señales, ahora se confirman porque les está costando mantenerse al alza a muchos índices. Por ejemplo, en el S&P sí que es verdad que se ha mantenido al alza, esta semana no se ha mantenido en lateral porque tiene un peso también más importante de las tecnológicas que no tiene el Dow Jones. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos esperar de primeras al comienzo de esta semana? Pues una corrección en los mercados. No tiene por qué ser la corrección que nos mande de nuevo a mínimos, pero sí podríamos ver esa corrección hasta esas zonas de soporte que hemos marcado en los mercados y luego ver a final de año ese posible rally de Navidad. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Lo que no cabe duda es que lo iremos comentando día a día y en los resúmenes semanales. Vamos a seguir con el análisis de las acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales, es decir, la sección de sugerencias. Esta semana me gustan mucho las acciones que me habéis pedido, son acciones que se encuentran en situaciones muy interesantes y que además nos podrían dar una perspectiva general de dónde nos encontramos en el mercado, porque muchas de ellas son acciones blue chips y son las que luego acaban moviendo los índices en el mercado. Bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Acciona. Y fijaros cómo en el rebote que veníamos viendo desde octubre hasta donde habría llegado. Pues fijaros que se ha quedado exactamente muy cerca de esa zona de soporte que veíamos en septiembre. Fijaros que también en una zona de resistencia anteriormente y ahora ha llegado hasta ella. Si nos fijamos, ojito, porque podríamos estar viendo la formación de un hombro, cabeza, hombro. ¿Esto qué nos indicaría? Pues cuidado que ahora para la continuidad de esa formación del segundo hombro podríamos volver hasta esos mínimos que veíamos en el mes de marzo. Así que mucho cuidado porque aquí la subida fue prácticamente vertical y ahora la caída podría ser prácticamente vertical también. Si nos vamos en el corto plazo, que vemos esta semana clarísimo movimiento lateral con muchísima volatilidad. La sesión del viernes vimos una caída muy fuerte y ahora lo primero que puede hacer que no se cumpla ese hombro cabeza a hombro es la media móvil de 200 sesiones, que es la que ha actuado como soporte durante el último
mes. Como la pierda, ojito, porque ya se podría ir directo hasta esa zona de los 166,4, ya que no tendría ningún soporte por el camino y sería una caída muy importante. Y a partir de aquí, fijaros que la siguiente zona de soporte estaría el 152, es decir, tiene muy pocas zonas de soporte en el camino que puedan impedir que, si las va rompiendo, sigan cayendo con muchísima fuerza. Así que cuidado ahora mismo con la cotización de Acciona. Vamos a seguir con Banco Sabadell. Y bien, ¿qué hemos visto la cotización del Banco Sabadell? Pues durante toda la subida que veíamos, fijaros, aquí desde el mes de julio prácticamente, vimos una corrección en el mes de septiembre, pero fue muy pequeña y luego vimos esa subida. ¿Por qué? Por esa subida de tipos que estábamos viendo. Ahora, ojo, porque ha cambiado ya ese speech que nos están dando de subida continua de tipos de interés. Ahora, ¿se van a subir los tipos de interés? Sí, pero lo van a hacer con una fuerza menor, o por lo menos en Estados Unidos, veremos a ver en Europa. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que veamos caídas importantes en todo el sector bancario, principalmente en España. Fijaros cómo el Banco Sabadell en la sesión del jueves cayó un 3,78%. ¿Qué tenemos que ver ahora mismo? Vamos a vigilar a ver si habríamos visto una divergencia entre la cotización y el RSI. Y vemos que sí tendríamos divergencia en la última subida. Fijaros, tendríamos un nuevo máximo en la cotización, mientras que en el RSI es muy pequeño, pero no conseguiría hacerlo. Tendríamos 72,82 en el RSI y en la última subida 72,07. Creo que me marcaba, vamos a ver, 72,02. Por lo tanto, tenemos un RSI que no consigue marcar un nuevo máximo, mientras que la cotización sí lo hace. Y esto, ojo, porque justo después de marcar esta divergencia hemos visto una caída muy importante. Esto que nos indica que ahora podríamos ver una continuidad bajista en el gráfico. ¿Y dónde podría dirigirse? Pues clarísimamente hasta esa zona de los 0,78, donde se encontraría la media móvil de 70 sesiones. Será una caída muy importante, pero que mantendría la perspectiva alcista en la cotización, mientras que no pierda esa zona de los 0,78. Por debajo, que tendría la media móvil de 200 sesiones. En el momento que pierda esa zona de los 0,78 podría marcar un nuevo mínimo decreciente, y esto nos indicaría el final de la tendencia alcista, porque rompería esa tendencia de máximos y mínimos crecientes en el gráfico. Fijaros cómo el volumen fue muy alto la sesión del jueves, señal de que nos esperan todavía caídas muy importantes en el gráfico. Por lo tanto, ojo, porque ahora podríamos haber encontrado ese techo en el rebote que hemos visto en la cotización del Banco Sabadell. Fijaros cómo además se ha quedado muy cerca de esos máximos que veíamos en febrero antes de ver esas caídas tan fuertes. Fijaros como aquí la caída fue vertical, pero también la subida fue vertical. Por lo tanto, ahora no quiere decir que ahora la caída también sea vertical. La siguiente de las acciones es la típica acción americana, que habíamos visto una subida muy buena desde marzo de 2020, espectacular, que saldría en todos los sitios, que la cotización, fijaros, se había revalorizado un 1544%, y después de esa fuerte subida pues hemos visto una caída espectacular. Esto lo vemos en muchísimas small caps americanas. Y ahora, ¿qué ha pasado? Pues que cuando ha llegado a ese suelo, al comienzo de toda la subida que veíamos desde marzo de 2020, parece que se ha estabilizado la cotización. Son acciones que son muy complicadas de analizar. Se encuentra, si lo ponemos todo el gráfico entero, se encuentra prácticamente en la zona de mínimos históricos en el gráfico. Por lo tanto, ahora, ¿qué indicaría? Pues que sí, quizás podríamos ver un suelo en la cotización, que podríamos ver un rebote, pero esto no indicaría que se fuera a dar la vuelta en el gráfico, que podría estar formando un suelo redondeado. Pues fijaros cómo podría ser, pero para que se forme ese suelo redondeado deberíamos empezar a cambiar la tendencia, ya que empieza a ser un poquito alcista. Va a tener esa zona complicada de superar, los $18, fijaros, que es donde se encontraba el anterior suelo. Pues como aquí también parece que formaba un suelo redondeado, vimos un repunte, incluso que llegó por encima de la media de 70 sesiones, pero luego dio continuidad a las caídas y formó un nuevo suelo ahora en la zona aproximada de $6,50. Por lo tanto, ojo, porque aunque parezca que se va ralentizando y que podremos ver un rebote, pues va a ser muy complicado levantar toda esta pedazo caída. Por lo tanto, en mi opinión, bajo mi perspectiva y mi estrategia operativa, pues no me acaban de convencer este tipo de acciones, que a lo mejor luego vemos cómo con el paso de los años han ido formando ese suelo redondeado y vemos una subida muy fuerte. Pues evidentemente es uno de los escenarios posibles, pero esto no significa que incluso alguna de estas acciones que se han revalorizado muchísimo, se hayan puesto por los cielos sus cotizaciones, luego al final incluso acaben saliendo de cotización. Así que mucho cuidado con este tipo de acciones, que quizás algunas de ellas evidentemente estarán infravaloradas ahora mismo y valdrán muchísimo más, pero puede que algunas de estas, cuando llegue la crisis ya brutal que salgan de los lados, incluso algunas de estas puede acabar cayendo, la crisis
tecnológica que va a afectar muchísimo a Estados Unidos se va a llevar posiblemente a muchas acciones. Bien, vamos a seguir con la cotización de ENCE. Me suena que la analizábamos no hace mucho. Y bien, fijaros porque creo que comentábamos en los últimos análisis que podría formar un hombro, cabeza, hombro. Y ahora esa formación del hombro, cabeza, hombro le podría llevar de nuevo hasta la zona de los 2,85. Veíamos un rebote hasta la media de 70 sesiones y veíamos que no conseguía superarla. Y fijaros cómo ahora al perder la media de 200 la cotización se ha disparado a la baja. Además con muchísimo volumen. Señal malísima. Todo apunta a que esta semana nos iremos de cabeza de nuevo hasta ese suelo que tenemos los 2,85. Pero si pierde este soporte podríais hasta la zona de 2,61 y a partir de aquí se pondría muy feo porque podría ir cayendo poco a poco hasta la zona de los 1,86, acabando de perder todo lo que había ganado durante el rebote que veníamos viendo desde principios de 2022. Es decir, fijaros cómo se ve muy bien el gráfico semanal, la formación del hombro, cabeza, hombro. Ahora también el semanal, fijaros cómo pierde la media de 70 sesiones. La verdad que es un gráfico que da un poquito de miedo ahora mismo, así que mucho cuidado con la cotización de ENCE ahora mismo. Faes Farma, pues fijaros cómo también parece que lleva una clara tendencia bajista desde mitad de 2022, perdió la media de 70 sesiones, la hemos salido como resistencia, perdió la de 200, también la hemos salido como resistencia y ahora en el último rebote hasta donde se ha ido, hasta esas dos medias móviles, incluso ahora parece que la media 70 podría cruzar a la de 200. Esto sería una malísima señal porque nos indicaría una continuidad bajista en el medio largo plazo. Si a esto le unimos a que podría estar formando un techo redondeado en la zona actual, pues todo indica a que podemos continuar con una caída en el gráfico que pierda esos mínimos que veíamos en noviembre. A partir de esta zona, siguiente zona de soporte, los 3,30, veríamos cómo así daría continuidad a esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Así que cuidado también con la cotización de Faes Farma. La siguiente de las acciones es Fluidra y vemos cómo esa media de 70 sesiones está haciendo que la cotización no dé continuidad a ese rebote. Le está gustando muchísimo y de hecho cada vez que la toca, lo vimos a mitad de noviembre y lo hemos visto ahora, la sesión del 1 de diciembre cae con bastante fuerza en el mercado. Por lo tanto, ojito porque tenemos claramente una resistencia en el gráfico, aunque como podéis ver ya lo habíamos comprobado anteriormente. Esto es por una parte bueno, por una parte mala y por otra parte buena. ¿Por qué? Porque en el momento que veamos que una resistencia tan importante en el gráfico la supera y la consolida como soporte, tendríamos una señal muy clara de ese giro en la tendencia. Ojo, porque esto no quiere decir que si la supera directamente nos vayamos de nuevo a una nueva tendencia alcista. Debería superarla y consolidarse sobre ella. Aunque la supere, puede ser una falsa ruptura al alza, es decir, esto cuidado porque es muy importante. Ahora mismo está calando en los inversores de Fluidra, por ejemplo, vean los gráficos, que si supera la media de 70 sesiones, que es una resistencia muy importante, esto nos podría marcar una nueva tendencia alcista. Por eso, los que manejan estos mercados dicen o piensan, vale, vamos a hacerles pensar que rompe la media de 70 sesiones, que entren todos y ahí les metemos el hachazo y volvemos a caer. Por eso es muy importante que supere la media de 70, la consolide y veamos ese siguiente impulso al alza de la cotización, donde ya sí que nos marcaría claramente, además de con otras señales que también debemos vigilar, de que comenzaríamos una nueva tendencia alcista. De momento, ¿qué tenemos? Tendencia bajista en el gráfico clarísima y con una resistencia evidente en la media móvil de 70 sesiones. Gestam hemos visto un movimiento lateral muy importante durante el último mes en el gráfico y ahora parece como a final de esta semana rompía ese movimiento lateral. ¿Podría ser una fase ruptura al alza? Puede ser. Fijaros cómo también lo hizo en la sesión del lunes 7 de noviembre, luego vimos una caída muy fuerte. Ahora la diferencia con esta vela es que el volumen ha sido más alto. Esta vela y las anteriores de la semana. ¿Señal de qué? De que quizás podríamos continuar un poquito más al alza. Fijaros que los máximos ha quedado muy cerca de esos máximos que vimos en junio. También veíamos aquí claramente una zona de resistencia en agosto. Fijaros, al final de julio también. Por lo tanto, ojo, porque aunque se mantenga la alza, puede que el recorrido que tenga ya también sea muy bajito. Puede que no veamos una caída de golpe, como la que veíamos en noviembre, pero puede que estemos cerquita de ese techo en el gráfico. De hecho, también vamos a coger el gráfico semanal y fijaros cómo podría ser la formación de un hombro, cabeza, hombro. Estaríamos en el segundo hombro. Por lo tanto, ahora podría acabar formando el segundo hombro y volver a la zona de los 2,85 cuando veamos el final del rebote. Ahora la clave para ver si se formará o no ese segundo hombro y ver esa caída podría estar en la media de 70 sesiones. Fijaros cómo
hasta durante muchas semanas que no lo conseguía superar. Ahora hemos visto esa fuerte subida al final de esta semana y si la pierde, pues se confirmaría esa subida en falso al alza y podría caer ya así con muchísima fuerza a partir de los 3,55. La siguiente de las acciones es Petrobras de Estados Unidos. Y bien, fijaros cómo en el rebote, ¿hasta dónde ha llegado? Pues hasta esos mínimos que veíamos en septiembre. Es decir, podría estar ahora en una resistencia que anteriormente era como soporte. Fijaros, vamos a ponerlo en verde. Ahora mismo ha llegado hasta esa zona. El cierre ha quedado muy cerquita a final de semana y además en esta zona también se encontraría la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué nos indica esto? Que es una zona muy complicada de superar. No habría que descartar ese último impulso hasta la media de 70 sesiones que anteriormente en la subida, fijaros cómo actuaba como soporte. Por lo tanto, ahora no habría que descartar que la consolidase como resistencia y dar continuidad a las caídas. Pero como vemos, el recorrido que tendría ahora mismo el alza podría ser muy pequeño. A partir de esta zona, pues cuidado porque podría dar continuidad a las caídas que venimos viendo desde el mes de octubre. La siguiente de las acciones es Prosegur y fijaros cómo está totalmente metida en un movimiento lateral entre la zona de los 1,85 y los 1,77. Vemos como la última caída que vimos el jueves se apoyó en esa media de 70 sesiones y rebotó con fuerza y ahora pues quizás podría volver a la zona de los 1,85. Estos movimientos laterales, cuidado porque nos intentan engañar, es decir, están muy bien marcados, entonces nos hacen pensar quizás en una ruptura al alza que hace pensar a los inversores que vamos a ir a continuar con la tendencia alcista que venimos viendo desde septiembre y simplemente es una ruptura en falso para luego caer con muchísima fuerza. Fijaros, la sesión del jueves parecía que rompía ese soporte formando un nuevo mínimo para tocar la media 70, volvió como un cohete a esa zona del movimiento lateral. Entonces, ahora que debemos vigilar, pues fijaros que si supera esa parte alta de los 1,85 y lo hace con poquito volumen, puede ser una señal en falso de ruptura y que vendría la caída fuerte. Pero ya vemos que esa media de 70 sesiones va a ser la clave. Si pierde la media de 70 sesiones, podríamos ver una caída muy importante hasta la zona de los 1,60. Sin embargo, por la parte alta, yo pensaría, en mi opinión, que si supera la zona de los 1,85 apoyado con bastante volumen y consigue superar la zona de 1,90, podría ahora sí continuar al alza hasta la zona de los 1,96, donde ya aquí, fijaros, tendría un techo muy importante en el gráfico. Es una zona que anteriormente también ha actuado como soporte y sería una zona muy complicada de superar en el gráfico. Pero bueno, eso podría ser el posible recorrido que podría tener al alza si vemos ese último impulso hasta final de año. Red Eléctrica hemos visto una subida muy importante desde el mes de octubre. Fijaros cómo ha superado esa media móvil de 200 sesiones que anteriormente actuaba como soporte y ahora en una tendencia bajista podría actuar como resistencia y la ha superado. Fijaros lo que comentábamos antes, que decíamos de cuando hay una resistencia muy importante en el gráfico y la supera puede ser una señal muy clara, pero decíamos que habría que consolidarla como soporte para dar continuidad y pensar que algo está cambiando. Pues fijaros en el gráfico de Red Eléctrica, la media de 200, un soporte muy importante en su gráfico. Fijaros que es donde se apoyó en las caídas que veíamos en junio y ahora la ha superado y podemos pensar, ojo, la ha superado, nos vamos a máximos, pero la ha superado, no la ha conseguido consolidar como soporte, de hecho la ha vuelto a perder y esta semana vemos cómo está siendo una resistencia clarísima, señal de que puede que ahora podríamos ver nuevas caídas. Ruptura en falso al alza que ha mandado a la cotización hasta esa zona anterior de soporte en los 17,80, 18 euros aproximadamente, romper al alza la media de 200, falsa ruptura al alza y ahora vemos la caída, fijaros con muchísimo volumen y que no consigue superar esa media móvil de 200 sesiones. Claro, movimiento de que ahora estaríamos al final de esa subida que veníamos viendo desde octubre y podríamos dar continuidad en las caídas en el gráfico. La siguiente de las acciones es Banco Santander, situación muy parecida a la que veíamos en el Sabadell. Fijaros cómo también habríamos tenido una divergencia entre la cotización y el RSI muy tímida, pero hay divergencia y además después de esa divergencia vimos unas caídas muy fuertes en el gráfico, por lo mismo que comentábamos antes. Como ahora se piensa que los tipos de interés ya no van a subir tanto, pues vemos caídas en todo el sector bancario. Fijaros cómo en la anterior parte de la subida vemos un volumen muy alto, ahora parece que ese volumen, lo que vimos en la sesión del miércoles, ya no era tan alto. Señal de que también de debilidad en el gráfico. ¿Qué podemos esperar ahora en la cotización de Santander? Pues parece que podemos ver una corrección. ¿Hasta dónde nos podría llevar? Pues fijaros que nos podría llevar hasta la zona de los 2,65,
donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones y la media de 70. Y era una zona que marcábamos muy bien en el gráfico porque era su principal resistencia durante la segunda parte del 2022 y ahora al superarla, fijaros cómo ha volado en el gráfico. Entonces, ahora, cuidado porque va a ser clave en la corrección. No habría que descartar que de esta zona vea un nuevo rebote, pero aquí podríamos decir lo mismo que comentábamos con los índices. Vamos a ver una corrección. Aquí que hay que vigilar el volumen. Si a partir de aquí vemos un rebote al alza con mucho volumen, como el que veíamos en esta subida de aquí, fijaros, la sesión del 18, 21 y 22 de noviembre, donde veíamos que el volumen era creciente, pues se podrá mantener al alza. ¿Queremos un volumen rácano? Pues ojo, porque puede que vea un rebote, pero es un rebote trampa para caer hasta la zona de los 2,35, donde tiene su principal suelo en medio largo plazo, y así poner fin a toda la subida que venimos viendo desde prácticamente el mes de octubre. Talgo, hemos visto un rebote muy bueno, fijaros, prácticamente ha sido vertical sin casi ninguna corrección. ¿Y hasta dónde se ha ido ahora? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo la media de 200 sesiones en las subidas ha actuado como soporte y ahora, al superar la media 70, que también podría estar actuando como resistencia, se ha ido hasta la media de 200, pero la media de 200, ojito, porque podría actuar como resistencia en la cotización. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues quizás una corrección, porque si os fijáis también entre la cotización y el RSI, vamos a marcarlo así, cotización, el RSI, que vemos pues clarísimamente una divergencia, encontrándonos en una media móvil de 200 sesiones que podría actuar como resistencia. Esto que nos indica que vamos a ver una corrección probablemente. ¿Hasta dónde podría irse en primer lugar? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra a los 2,90. Y aquí estará la clave, que pierde la zona de los 2,90, pues sería el final de toda la subida y podríamos continuar cayendo en el gráfico. Al igual que vemos con otras acciones, si vemos que la zona de 2,90 impulsa de nuevo la cotización con mucho volumen, pues cuidado porque podría atacar ahora de nuevo la media móvil de 200 sesiones. Si no, pues puede que veamos un rebote, quizás hasta la zona de los 3,10, 3,8, donde hizo máximos a mitad de noviembre y luego continúa cayendo y a formar esa nueva tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. La cotización de Telefónica, me preguntabais que si podía ser un movimiento de distribución lo que veníamos viendo en las últimas sesiones. Y podría ser, porque hemos visto una subida muy buena desde el mes de octubre, veíamos caídas, los ha recuperado muy bien, vemos como no consigue superar esa zona de la media de 70 sesiones, donde además también se están estrechando muchísimo las bandas de Bollinger, entonces nos indica movimiento lateral que podría encajar perfectamente en movimiento de distribución por el volumen que estamos viendo. Ahora, ¿qué indica todo esto? Que quizás podríamos ver una caída. ¿Hasta dónde? Pues no habría que descartar que volviera esta esa zona de cierre que veíamos en el 17 de noviembre en los 3,50. Y aquí estará la clave en este caso. Si vemos que pierde los 3,50 formaría un nuevo mínimo decreciente y esto después de chocar en dos ocasiones contra la media móvil de 70 sesiones, pues sería una clara señal de debilidad y se iría de nuevo a los mínimos, marcando una nueva tendencia bajista después del rebote que hemos visto. Si por el contrario se va hasta la zona de 3,50 y vemos un rebote acompañado de bastante volumen, pues podríamos ver ese último impulso al alza, quizás hasta la zona de los 3,92, pero me parecería ya bastante recorrido. ¿Por qué hasta esta zona? Porque tiene la media de 200 sesiones que anteriormente ha actuado como soporte y ahora podría consolidarla como resistencia en el gráfico. Pero sí que es verdad que le está costando bastante superar las medidas de 70 sesiones. Veremos a ver si con esa pequeña corrección es como coge un paso para atrás y coge impulso y se mantiene al alza en el gráfico. Pero bueno, va a ser bastante complicado y si además en los índices no vemos nuevos máximos, es decir, necesita mucha gasolina para ver ese último impulso al alza. Y la última de las acciones es Tubacex. Vemos clarísimamente la formación de una tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. Ya hizo los máximos a principios de noviembre en esa zona de los 2,25, finales de octubre, mejor dicho. Ahora ha perdido la media 70 sesiones, que sí es verdad que no ha sido un soporte muy importante, sí que está en algunas sesiones, manteniéndose sobre ella ahora también, pero la ha acabado perdiendo. Podría ser, fijaros, un movimiento calcado al que veíamos entre agosto y octubre, pero a menor escala. Fijaos cómo parece que lo va repitiendo. Aquí vemos el movimiento más grande, luego aquí un movimiento más pequeñito y ahora otro movimiento más pequeñito, pero
que va marcando nuevos mínimos en el gráfico. Ahora, ¿hasta dónde podría irse? Pues fijaros cómo podría irse clarísimamente hasta la zona de los 1,77, se marcaría un nuevo mínimo en el gráfico y daría continuidad a esa tendencia bajista clara que venimos viendo en el gráfico. Ha perdido la media de 200 recientemente esta semana, así que en principio el primero de los soportes que tendría ahora sería los 1,92, pero si da continuidad a esa clara tendencia bajista, se podría ir directamente hasta los 1,77. Aquí podría titubear un poquito, fijaros como ya lo hizo también en octubre, a finales de septiembre, y luego acabó cayendo, y ahora pues podría volver a pasar lo mismo, pero irse hasta la zona de los 1,77. A partir de esta zona, pues los 1,60. Vemos como tiene muy bien marcadas las zonas de soporte en el gráfico la cotización de Tubacex. Por lo tanto, y como resumen, porque comentábamos al principio que muchas de estas acciones nos podrían indicar qué podría pasar en los mercados, porque como habéis podido ver, pues son acciones que muchas de ellas son blue chips y que mueven los mercados. Principalmente hemos visto acciones españolas. ¿Qué nos indican muchas de ellas? Pues que podríamos ver una corrección ahora y que luego nos cabría la oportunidad de ver ese nuevo rebote cuando se apoyen en zonas que anteriormente eran de resistencia, que hemos visto que han superado, y ahora las podrían tocar y ver ese rebote, y la clave estará en ese último rebote que podría llegar a final de año, que viene con volumen y viene con mucha fuerza. Puede que nos vayamos de nuevo a buscar nuevos máximos. Que vemos que es un volumen muy rácano, pues ¿esto qué significaría? Los que están entrando son los inversores retail, los inversores pequeños, y sería el empapelamiento del año. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta de aquí a final de este año. Vamos a continuar con la lista top internacional, esta lista de 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de quiebra en los mercados. ¿Por qué? Pues porque son acciones que podéis ver que son top, como su nombre dice. Y además son acciones que podrían luego impulsar el mercado cuando comencemos una nueva fase alcista después de ver el final de todas las caídas en el mercado. Hoy vamos a analizar 5 de ellas, que son Apple, Berkshire Hathaway, Electronic Arts, Meta y Nike. En todas ellas, cuando las analizábamos en un primer momento, que repasábamos las 30, situábamos las zonas de soporte al que podrían llegar esas acciones, y en estos vídeos las recordamos las zonas de soporte y además analizamos en qué situación se encuentran ahora mismo. Las analizamos todas en el gráfico semanal porque cogemos una perspectiva más a largo plazo y no en el corto plazo, donde podemos buscar movimientos de una semana o incluso como mucho un mes. Bien, vamos a comenzar con la cotización de Apple. Fijaros cómo ahora esta semana había perdido de nuevo esa media de 70 sesiones, que en principio podría haber actuado como resistencia. La ha perdido esta semana, pero rápidamente ha vuelto hasta ella. No ha cerrado por encima de ella, pero prácticamente ha cerrado encima. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues quizás podríamos ver una pequeña corrección y luego al final de año ver ese impulso de nuevo hasta la media de 70, consolidarla una vez más como resistencia. Fijaros que ha sido una media móvil que había actuado muy bien como soporte en toda la tendencia alcista, y ahora el momento que comienza la tendencia bajista, que como vemos ha comenzado en diciembre de 2021, pues la debería consolidar como resistencia. Fijaros cómo hasta la zona que hemos marcado de los $30 habría una caída ahora mismo del 80%. Si cogemos los mínimos a los que ha llegado a estar, pues esa zona se quedaría en un 76%, es decir, muy cerquita de donde nos encontrábamos ahora mismo. Pero al principio de la caída era del 82%, es decir, yo un poquito menos, pero yo en menos. Estas acciones van a ser las que les va a costar más caer. ¿Por qué? Es porque son acciones que muchos inversores tienen en cartera para el largo plazo. Y aunque veamos caídas, les va a costar mucho soltarlas porque a largo plazo van a continuar subiendo. Pero esto puede que acabe siendo una trampa, porque cuando veamos caídas muy fuertes, estos inversores quizás se acaben saliendo cuando veamos esas caídas tan fuertes, que sea el momento en el que deberíamos entrar en ellas. Vamos a continuar con Berkshire Hathaway. Ya os adelanto que Berkshire Hathaway, aunque llega a la zona que tenemos marcada de soporte, los $151.650, no la voy a poder tener en cartera. Así que bueno, pero me consideraba que era una acción que deberíamos tener dentro de esta lista top internacional, en las acciones mejores que podemos encontrar en el mercado, que mejor se ha comportado en un mercado alcista, y evidentemente no deberíamos obviarla ahora mismo en esta lista de top internacional. Vamos a coger una perspectiva más a largo plazo. Bien, y así vemos por qué situamos la zona de los 151.000 al techo que marcaba el mercado en 2008, y por eso ahora la caída podría llegar hasta esta zona. Ahora mismo que nos encontramos a un 68% de esta zona, desde los máximos veíamos cómo nos encontrábamos a un 71. Así que bueno, todavía le podría quedar muchísima caída. Al igual que pasaba con Apple, va a ser de las acciones que más le va a costar caer, pero ojo, porque al final pueden ser de las acciones que
más fuerte caigan en el mercado y esto impulse caídas muy fuertes. Ahora, ¿qué hemos visto? Pues fijaros, hemos visto clarísimamente un doble suelo quizás bajista porque parece que la pendiente ha sido un poquito a la baja. Ahora hemos visto un rebote hasta esos máximos que veíamos en mayo, fijaros, y ahora al llegar a esta zona parece que la subida se ha ralentizado. ¿Señal de qué? De que ahora quizás podríamos ver caídas. Habrá que ver si se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, porque cuando pierda la media de 70 sesiones, pues el pistoletazo de salida a una caída más fuerte hasta la zona de los 385.000 aproximadamente. Luego no habrá que descartar un rebote hasta la media de 70, pero bueno, esto ya lo podremos ir viendo más adelante. Pero bueno, como vemos, de momento la tendencia bajista se podría mantener. Ahora simplemente hemos visto un movimiento clarísimamente lateral desde el mes de mayo, pero como vemos la zona de máximos está muy lejos y creo que va a ser muy complicado que volvamos hasta ella. La siguiente de las acciones es Electronics Arts. ¿Y donde habíamos marcado ese suelo? En la zona de los 60 dólares. Esa zona donde la cotización se apoyó en 2016 y que dio ese pistoletazo de salida a esos máximos históricos que vimos en 2018 alrededor de los 150 dólares. Ahora clarísimamente viene marcando una tendencia bajista en el gráfico y fijaros cómo también ahora el rebote hasta donde ha llegado, hasta esos máximos que veíamos en agosto. A partir de aquí pues quizás podríamos ver de nuevo una caída que podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como en el primer impulso el volumen era bastante alto, fijaros, y ahora en el último impulso que hemos visto esta semana el volumen ya no es tan alto. Por lo tanto aquí deberíamos tener en cuenta que cuidado porque podría haber sido una ruptura en falso al alza para alcanzar a cierre esos máximos que veíamos en agosto y a partir de aquí ver caídas. La clave ahora, la media de 70 sesiones. Si la pierde podríamos ver caídas muy fuertes hasta la media de 200. Si nos situamos lo que decíamos antes del mercado y ahora podríamos ver una corrección, pues no habrá que descartar hasta la media de 70, ver un último impulso y a partir de aquí continuar cayendo. De hecho, fijaros cómo podría formar un hombro, cabeza, hombro. Quizás en el gráfico diario lo vamos a ver mejor. Vamos a verlo cómo podría ahora haber formado un nuevo máximo en la cotización. Aquí quizás podríamos ver el primer hombro, ha caído de nuevo hasta la zona de los 127, ha rebotado a máximos, ahora podríamos ver una nueva caída y luego volver a esa zona de los 130 donde se formaría el segundo hombro. Fijaros cómo ahora estaría apoyándose la media de 70 sesiones en gráfico diario y esto podría ser, cuando lo pierda, el pistoletazo de salida a esa caída más importante en el gráfico. Vamos con Meta y fijaros la fortísima tendencia bajista. Pero bueno, los que ya la sigáis, pues que os voy a contar, ya lo sabréis todos vosotros, la fortísima caída que hemos vivido. Fijaros hasta dónde ha llegado ahora el repunte, hasta esos mínimos que veíamos en el año 2018. Vamos a marcarlo en el gráfico. Además, en una zona anterior también de resistencia en el gráfico y cuando la superó con fuerza, ya es cuando vimos ese fuerte impulso. En el gráfico volvió a caer de nuevo hasta esta zona y luego ya continuó subiendo. Por lo tanto, ahora el rebote está llegado hasta esta zona. Fijaros que teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI en el gráfico semanal. Esto que ha impulsado ese rebote tan importante en el gráfico. Fijaros como desde mínimos la cotización se ha revalorizado un 40%, una auténtica barbaridad. Fijaros cómo el volumen en el rebote en el momento era bastante alto, pero ahora no ha sido tan alto. Esto que nos indica, ojo, última subida trampa. Vamos a verla también en el gráfico diario, que vais a ver cómo el rebote ha llegado hasta esa media de 70 sesiones, ha quedado muy cerquita también de cerrar ese gap y ahora nos podría quedar ese último impulso hasta la media de 70, cerramos el gap y continuamos con la tendencia bajista. Es decir, todo encajaría ahora mismo en el gráfico de Meta. Vamos a ver dónde habríamos situado esa zona de soporte que estaría en los 72 dólares. En este caso, fijaros cómo nos habríamos quedado en los mínimos de octubre a tan solo un 16%. ¿Esto que ha provocado? Que ahora veamos una subida muy fuerte para equilibrarse o equipararse un poquito más con el resto del mercado. Desde la zona actual estamos a una caída del 40%. Por lo tanto, ya estaría un poquito más acorde de lo que vemos en otras acciones. Evidentemente no como veíamos en Apple o en Berkshire Hathaway, pero sí con otras muchas acciones que no habían caído tanto, pero sí habían caído de una forma importante. Por lo tanto, en mi opinión, ahora mismo quizás podremos llegar al final del rebote y a partir de aquí podríamos ver esa última caída hasta la zona de los 72 dólares. Y la última de las acciones es Nike. Y fijaros cómo la media de 200 sesiones se va actuando muy bien como soporte en toda la tendencia alcista y ahora después de ver una caída muy fuerte
que fijaros, habíamos marcado la zona de soporte, los $37 aproximadamente, se había quedado desde los mínimos a tan solo un 50%. Ahora, ¿qué ha hecho? Rebotar hasta la media de 200 sesiones. Fijaros que anteriormente era un soporte muy bueno. ¿Ahora qué es? Pues una resistencia muy importante. Ya la ha consolidado en 2 ocasiones. Y esto me huele mal. Es decir, ojo, porque ya en el momento que se consolida la media de 200 como resistencia, puede que dé continuidad a esa caída más fuerte. De hecho, fijaros, la pendiente de la media de 70 empieza a ser bastante negativa y la media de 200 sesiones ya empieza a ser negativa. Ojo, porque las siguientes semanas podremos ver ese cruce de medias de la 70 a la de 200 y esto que podría acompañar a esa continuidad bajista en el gráfico para llegar a esa zona marcada de los 37. Podría ser una auténtica barbaridad esa zona de los $37 cuando la comentábamos, pero fijaros que hemos llegado a estar en los 178, casi $180 y decíamos los 37, nadie se lo podría imaginar y ahora hemos llegado a estar en los 83. Aquí sí que llueve ya bastante menos, por lo tanto ojito, porque ahora con que veamos un nuevo impulso bajista en los mercados para ver nuevos mínimos, podría acabar llegando perfectamente hasta esa zona. Muchos de vosotros pensaréis que quizá los mínimos podrían estar en esos mínimos que veíamos en marzo, pero precisamente por eso, porque mucha gente se puede pensar que esos mínimos se encuentran en los mínimos de marzo, aquí en esta zona de los 59, $60, hay muchos inversores que entren pensando que vamos a encontrar el suelo. Por esto puede que sea la trampa para luego ver la caída más fuerte en el mercado hasta esa zona de los 37, donde fijaros, fue un techo muy importante durante el año 2013 y cuando lo superó durante 2 años, casi año y medio de acumulación en el mercado, dio comienzo a esa fuerte tendencia alcista. Fijaros como aquí vimos un movimiento muy parecido que también encajaría con el movimiento que comentamos aquí, una subida muy fuerte hasta la zona de los $60, acumulación y subida muy fuerte, pero por esa razón por la que parece muy claro que llega hasta la zona de los $60 y aquí ya comienza ese impulso alcista, pues puede que le quede la última sorpresa al mercado. Así que bueno, estas son las 5 acciones que quería presentaros esta semana. Como veis, también muchas de ellas marcan que quizás podemos ver una corrección ahora en los mercados porque se encuentran en zonas de resistencia muy importantes, así que bueno, las iremos analizando todas las semanas y a ver si quizás en los siguientes meses, si continúa esa caída, nos vamos acercando a esas zonas de soporte y yo ya sé qué quiero tener en cartera. Bueno, pues por fin vamos a dar respuesta a la acción sorpresa que llevábamos aquí pendiente de dar esa respuesta durante 3 semanas. Ya os decía en los comentarios que era una acción muy complicada de ver lo que podía pasar. Es una situación muy complicada la que nos encontrábamos en el gráfico. Os adelanto que no es una acción, os adelanto que seguramente es un gráfico que muchos de vosotros veáis a diario, pero quería llegar a un poquito más. No era tan importante esta vez qué es lo que podía pasar, como si el fin de todo esto. Quiero que os haga pensar en la situación que nos encontramos ahora mismo y el factor psicológico que tenemos en los mercados. Así que vamos a dar respuesta a este gráfico y voy a comentaros un poquito por qué he hecho todo esto. Bien, pues el gráfico que os presentaba, ya lo podéis ver, es el SP500. ¿Cuántos de vosotros lo estaréis viendo prácticamente todos los días? Y muchos de vosotros, por los comentarios que yo puedo leer, quizás estéis pensando que tendría que llegar ya la caída al mercado, porque estamos dentro de un mercado bajista clarísimo. En el momento que se os ha quitado del medio ese run de mercado bajista, mercado bajista, mercado bajista, lo he podido ver en vuestras respuestas. ¿Qué pensabais? Que veríamos un impulso alcista. ¿Por qué? Pues porque el análisis técnico nos marcaba, como me decíais en los comentarios, os voy a decir, lo que ponéis GIST 2023 decía que veía un mercado alcista, ya que había una divergencia en el gráfico diario, veíamos esa divergencia que nos indicaba un impulso claro al alza. Y además también veíamos otros comentarios como AC0963 decía también que al principio decía opción C, luego veía el comentario de GIS 2023 y comentaba que también pensaba que era la opción A. Juan Carlos Domínguez 3868 decía que veía clara una tendencia alcista, pero sin descartar el movimiento lateral. Y fijaros lo que acabó pasando, aunque muchos de vosotros pues, evidentemente ya lo sabréis porque es el SP. A partir de la zona actual vimos ese movimiento lateral y un nuevo impulso al alza. Bien, ¿qué hay que sacar de todo esto? Pues fijaros que vosotros mismos tendréis que saber, me habéis dejado pocos comentarios, otras veces me dejéis muchos más comentarios de las opciones que pensáis. Y era lo que buscaba, alargándolo un poquito más. Y os lo decía, dejadlo en los comentarios, pero bueno,
Sí que es verdad que a lo mejor el primer vídeo es cuando me dejáis en los comentarios y luego ya pues no le hacíais tanto caso, pues puede pasar. Porque quería que vosotros pensarais qué es lo que podíamos ver ahora mismo en el mercado, sin saber que estábamos viendo exactamente el mercado. Y muchos pensabais que nos podríamos mantener al alza, es decir, ahora mismo nos están bombardeando con que yo incluso estoy pensando que estamos en un mercado bajista. ¿Esto qué nos indica? Que al momento que veamos un rebote interesante en el gráfico, rápidamente vamos a intentar ver esa corrección, pero puede que a veces se alargue. ¿Y qué nos indicaba el gráfico? Pues que podríamos ver una clara tendencia alcista. De momento tendríamos todas las señales. Hemos visto una continuidad muy buena, una divergencia, superar la media de 70 sesiones. Todo nos hace indicar que nos podríamos mantener al alza. Y muchos a lo mejor nos anticipamos a ver esa corrección antes de que en verdad tengamos señales claras de que hemos llegado al final de toda la subida. Fijaros en el SP, creo que no lo he comentado antes cuando analizaba los índices, fijaros clarísimamente dónde se encuentra ahora mismo, en el techo de lo que podría ser esa tendencia bajista. Por lo tanto, ahora ya sí que cuidado. ¿Dónde estamos? En un techo. ¿Dónde se ha ido? A cerrar el gap. Ahora la sensación es muy diferente. Por eso antes analizaba el SP. Porque tenía todo una explicación. La clave de todo esto no es si has acertado, si no has acertado, más que nada porque tampoco lo sabemos. A lo mejor dentro de 3 meses podríamos dar respuesta. Si ha habido un giro alcista, se ha mantenido el lateral o hemos visto una nueva caída. Pero evidentemente no lo podemos mantener durante 3 meses. Quería haceros ver cómo analizáis el gráfico sin tener esos factores externos que nos están dañando la parte psicológica del análisis técnico. Es decir, es la parte más importante, todo el factor psicológico, porque lo que nos va a influir para tomar una decisión, otra sin ser totalmente claros a la hora de analizar una acción. Quizás esto sea lo más importante. Cuando sepamos manejar la parte psicológica de la inversión, será lo que nos haga pasar de o ganar un poquito de dinero a ganar más, o de perder dinero a ganar algo de dinero. No me cabe ninguna duda. Yo mismo en mi operativa me he precipitado en alguna ocasión durante toda la subida. Sí que es verdad que luego me he conseguido darme la vuelta rápido pensando que veríamos ya directamente una caída. Por ejemplo, aquí lo podemos pensar en noviembre, aquí lo podemos pensar de nuevo con la media de 200 sesiones, que podríamos ver una nueva caída. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos pensando que estamos dentro de un mercado claramente bajista. Y lo seguimos estando, aunque nos hayamos mantenido al alza, lo podemos ver. Pero esas ganas, este factor psicológico de ese FOMO que podríamos tener a perdernos ese mercado bajista, nos hace quizás adelantarnos. Simplemente, si hubiéramos sido fieles al análisis técnico, como vosotros habéis dicho en los comentarios, nos podríamos haber mantenido al alza. Y ahora sí, ya con ese objetivo cerrado del gap, en la zona de los 4080 puntos del SP, ahora ya las cosas podrían empezar a cambiar. Así que bueno, ha sido un poco diferente esta acción sorpresa. Vamos a darnos un descansito esta semana, no vamos a proponer ninguna acción sorpresa porque la siguiente semana no va a haber vídeo de resumen semanal, pero ya para la siguiente semana, ya que nos meteremos en Navidad, aunque haya Navidad, aunque sea Navidad, veremos un nuevo vídeo del resumen semanal ya y presentaremos una nueva acción sorpresa. Y esto ha sido todo por hoy, creo que ha sido un vídeo bastante completito, tenía ya muchísimas ganas de presentaros el resultado de la acción sorpresa, no por lo que fuera el resultado, sino porque quería haceros ver esa importancia de la parte psicológica a la hora de invertir y que debemos mantener la mente fría. Como decía André Costolani, a la bolsa hay que quererla ardientemente, pero tratarla con frialdad. Y ese es el resumen, ese puede ser el resumen de lo que debemos pensar a la hora de operar en bolsa. Nos encontramos en una situación muy complicada, hemos visto un rebote espectacular, pero si nos remontamos a la raíz de lo que nos hace pensar en dónde nos encontramos ahora mismo en el medio y largo plazo, es una clara tendencia bajista con esas señales que veíamos en el Dow Jones y en el vídeo que os voy a dejar ahora al final de este vídeo. Además también, con todas las acciones que hemos ido analizando, muchas de ellas son blue chips, a mí me viene fenomenal analizar todas estas acciones. Muchos de vosotros diréis, ¿pero qué sacas haciendo todo esto y analizando acciones todos los días y viendo este resumen semanal que te tirarás 3 horas o 4 horas haciendo el vídeo? Pues evidentemente dinero con YouTube no gano mucho. Podéis ver todos vosotros, las visualizaciones no son como otros youtubers que tienen millones de visitas, pero a mí, para mi operativa, me viene muy bien. ¿Por qué me viene bien? Pues porque analizo en el mercado en forma general, veo cuáles son los intereses que tenéis. Incluso a veces me presentáis acciones que me parecen buenísimas, que yo no conocía. O sea, yo todo esto salgo ganando, no por el directamente del dinero que me dé YouTube, pero sí con este trabajo que hacemos de análisis. Yo antes de hacer este canal sí seguía la bolsa, pero no la seguía tan de cerca. Esto que me ha ayudado a mejorar muchísimo mi operativa. Así que bueno, esto es lo que hemos visto en el vídeo. Ha sido un vídeo creo que bastante interesante.
que todos podemos salir aprendiendo un poquito más, que es el único objetivo que tiene este canal, seguir aprendiendo, tanto vosotros como yo. Es el único objetivo que tenemos, no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Todo lo que vemos ya sabéis que está todo basado en el análisis técnico y lo prometido es deuda. Ahora os voy a dejar ese vídeo que veíamos en enero de 2022 y para los que tengáis dudas ahora mismo en qué situación del mercado nos encontramos, va a ser muy positivo que veáis esto y si apoyáis también esta idea y pensáis lo mismo, pues quizás os dé un poquito más de tranquilidad de la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Así que aquí os dejo el vídeo. Nos veremos mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.